Carlos Eduardo Medellín Becerra nació en la ciudad de Bogotá el 14 de septiembre de 1962, hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Carlos Medellín Forero y su esposa Susana Becerra. Cuando cursaba sus estudios de Derecho en la Universidad Externada de Colombia, su padre es asesinado en la toma al Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19 en 1985. Termina sus estudios y se especializa en Derecho Público en la Universidad Nacional de Colombia. Durante el gobierno de Ernesto Samper fue ministro de Justicia y más tarde en el gobierno de Álvaro Uribe se desempeñó como embajador de Colombia frente al Reino Unido. El doctor Medellín también ha sido un importante consultor en materias de derecho a todos los gobiernos y ha dado clases en varias materias de derecho en las universidades más importantes del país. Actualmente es profesor de Derecho Romano en la Universidad del Rosario. En la siguiente entrevista nos da su opinión sobre diversos temas de la política exterior de Colombia y la actualidad del país. ¿Qué lo motivó para trabajar en la política exterior de Colombia? Bueno, pues en mi experiencia como ministro de Justicia, entendí que hay unos temas hoy en el mundo que no dependen únicamente de las decisiones que se toman a nivel interno dentro de un país, sino que se están definiendo y se están orientando a nivel internacional. Eso significa que el concepto de soberanía tradicional que hemos tenido y que hemos manejado ha venido cambiando un poco frente a algunos temas en los cuales la comunidad internacional es la que está entrando a definir las orientaciones y las políticas, como por ejemplo en derechos humanos, como por ejemplo en narcotráfico, en el maltrato infantil, en el trabajo infantil, en el medio ambiente. Son ejemplos de cómo los países hoy en día están totalmente conectados y por eso a nivel internacional es importante participar en la comunidad internacional y en la política exterior porque están definiendo las políticas internas. ¿Cuál es su punto de vista frente al conflicto entre Colombia y Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia de La Haya y el fallo que dio en esta materia? Bueno, es un tema bien interesante porque es digamos, el diálogo y la relación entre la política exterior y la política interna. Mm, y frente a eso, pues hay diferentes puntos de vista, ¿no? ¿Cuál prima más? ¿Si el derecho internacional o el derecho interno? Es una discusión muy vieja, eh, y como te digo, hay ciertos temas en los cuales pues, la política internacional prima, como los temas que dije hace un momento. Ahora, a nivel de límites y a nivel de fronteras y a nivel de soberanía, pues llama la atención que el artículo constitucional interno, del derecho interno, que es nuestro artículo de la constitución política, que dice cuáles son las fronteras de Colombia y cómo se cambian las fronteras de Colombia, estaba vigente y ha estado vigente siempre. Entonces, si se presenta una demanda en la Corte Internacional, pues finalmente la Corte Internacional de Justicia es un organismo que pertenece a todos los estados. Todos de una u otra manera pertenecemos a esa jurisdicción. Y si pertenecemos a esa jurisdicción y la Corte Internacional de Justicia es un organismo que pertenece a todos los estados, pues la constitución política estaba vigente, ya ha estado vigente siempre y siempre ha dicho eso. Entonces sí es cierto que cuando la Corte Internacional de Justicia toma una decisión respecto de los límites de un país, tiene que tener en cuenta que internamente hay un artículo de la Constitución que le dice cómo es que se fijan los límites. Entonces, claro, eh, yo entiendo que la Corte Internacional dice, pues yo soy autónoma, yo tengo una jurisdicción por encima de la jurisdicción interna nacional y tomo esta decisión. Pero al mismo tiempo tiene que saber que sus decisiones no pueden cambiar la constitución de un país. Por más poder que tenga, no puede cambiar la constitución de un país. No le alcanza para tanto. No puede darle una orden a un país diciéndole usted tiene que cambiar la constitución o yo se la cambio. Hay un conflicto, claro, entre lo interno y lo externo, pero lo que sí es claro, las dos cosas están claras. La orden que dio la Corte, pero que internamente los límites en Colombia
Los límites, las fronteras y los límites están en la Constitución. La situación es que tenemos una decisión de la Corte y una decisión del gobierno en la cual se dice yo no puedo cambiar los límites con un tratado, con una sentencia de la Corte, sino tengo que cambiarlos como me dice la Constitución con un tratado internacional. En otras palabras, estoy de acuerdo con el gobierno de Colombia. El gobierno de Colombia dijo lo que tenía que decir. Lo que se llama la atención es por qué en ese proceso no lo dijo de una manera tan enfática y tan vehemente en su momento, diciendo, mire, cualquier cosa que ustedes vayan a decir, tienen que saber que yo no puedo cambiar mis límites si no es con un tratado internacional. Colombia ha debido ser más enfática en ese punto ante la Corte. ¿Qué opciones le quedan a Colombia frente a dicho fallo? Digamos, ya frente a la Haya prácticamente no tiene casi nada que hacer. Lo que le queda es cumplir con la Constitución. Y la Constitución lo que le dice es que los tratados, los límites se definen con tratados internacionales, o sea, promover una reforma al tratado con Nicaragua. Eso es lo que le toca hacer. Entonces tiene una orden jurídica de una corte internacional. Ahora le queda un espacio político, que es el espacio de la negociación del tratado. Puede haber un espacio de negociación entre Nicaragua y Colombia, que es un tema político, de cómo armonizar las dos posiciones, que es un tema político, a través de un tratado. Jurídicamente ya no le queda mucho más que hacer diferente a solicitar una aclaración, que ya la solicitó, pero frente a la Corte ya no hay prácticamente nada más que hacer. ¿Cree que el trato que se le ha dado a los recientes conflictos internacionales Venezuela, Ecuador y Nicaragua ha sido el adecuado y qué opina sobre este? Bueno, digamos, en los últimos años lo que hemos visto son dos posiciones frente a países como Ecuador, Venezuela o Nicaragua. La posición del gobierno del presidente Uribe, que era confrontacional, que era de choque, que era de conflicto, hasta el punto que las relaciones con Ecuador y Venezuela estuvieron a punto de romperse, incluso hubo suspensión de las relaciones, hubo momentos de mucha tensión, que me parece que hoy en día la última carta que se juega a un país, lo último que se piensa es en un conflicto internacional, que rompan las relaciones entre países que son países hermanos. Digamos, en Ecuador, Venezuela y Colombia, la gran Colombia de Bolívar, no tienen una opción diferente que trabajar juntos, son como hermanos. Entonces, pues es que uno de los países limítrofes ahí van a estar y van a estar siempre. Y son aliados y socios naturales en lo político, en lo social y en lo económico. Entonces, llegar a un extremo de conflicto con ellos debe ser la última opción. Entonces tenemos dos visiones, la del presidente Uribe, que es una visión confrontacional, dura, y la del presidente Santos, que ha sido una visión política, de negociación, de diálogo y de apertura, digamos, con Ecuador y con Venezuela. Yo estoy de acuerdo con la segunda, porque me parece que es mucho lo que se puede hacer en el tema del diálogo, y en la confrontación pierden todos. Pierde la economía, pierde la sociedad, pierde el derecho, todos pierden con la confrontación. Entonces, incluso es más difícil la negociación y el diálogo. Requiere más tiempo, más paciencia, más dificultad, que simplemente decir yo con usted no hablo. Cuando uno le dice a un hermano o a un amigo, yo con usted no vuelvo a hablar, pues acabó el problema, ya se acabó. Pero cuando hay dificultades y diferencias y uno tiene que entrar a negociar las dificultades, las diferencias, los puntos de vista, es mucho más largo, mucho más difícil y mucho más demorado, pero mucho más útil y mucho mejor para los países. Durante su experiencia como embajador, ¿cómo vio las relaciones internacionales de Colombia frente al Reino Unido y los países en general? Bueno, no, con el Reino Unido quizás es uno de los países con los que mejores relaciones tenemos, en todo sentido. Son relaciones buenas, saludables, de cooperación en muchos campos, en muchas áreas.
Quizás lo que hay que reforzar un poquito más es el tema comercial y económico, es decir, que haya más negocios, que haya más acuerdos económicos, eso sí, digamos, a un país como el Reino Unido, tan importante, tan grande, pues es mucho lo que más, mucho en lo que podemos trabajar juntos en el tema económico. Eso hay que crecerlo más. En el tema político y en el tema de cooperación, en lucha contra el narcotráfico, en drogas, las relaciones son muy buenas. Ahora, la tendencia en el tema económico es que haya tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio que acaban con las fronteras económicas es una tendencia mundial, respecto de lo cual Colombia fija una política pública que es hacer tratados de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, con países del Asia, en fin, es una postura política, de política pública, en la cual el país tiene que estar mejor preparado. El libre comercio, pero es inevitable. Yo creo que lo del libre comercio es inevitable. Creo que las relaciones con el Reino Unido son muy buenas relaciones, pero podrían estar mejor en el campo económico. No, en general bien. La política internacional de Colombia es una buena política. Digamos que lo que nos ha marcado en los últimos años, negativamente, que es el narcotráfico, paradójicamente se ha convertido en una forma en que los países nos conozcan para bien, no para mal. Me explico. Tenemos fenómenos negativos como el narcotráfico al interior de Colombia, pero el gobierno de Colombia ha venido luchando contra el narcotráfico sistemáticamente. No este gobierno, sino el anterior y todos. Hay una política de Estado frente a la lucha contra el narcotráfico. Eso nos ha puesto en diálogo con todos los países del mundo para hacer acuerdos y trabajar juntos contra el narcotráfico. Entonces, el mal más grande que tenemos, que es el narcotráfico, se convirtió desde el punto de vista internacional en una forma de dialogar y de entendernos positivamente con todos los gobiernos. Colombia hoy es un país experto a nivel internacional en temas como lavado de activos, como extinción de dominio, como extradición, y nos llaman y nos buscan como expertos a nivel mundial. Entonces, el tema que nos ha traído tanto problema se nos convirtió en un mecanismo para entrar en diálogo y fomentar y estrechar nuestros vínculos con todos los demás países. Teniendo en cuenta los problemas actuales del país, ¿qué recomendación le hace usted a los jóvenes estudiantes para ser profesionales buenos y exitosos? Muy bien, sí, pues mira, en primer lugar, el esfuerzo permanente de los estudiantes en, en saber cada vez más cosas. Digamos, el derecho, la ciencia política y esas áreas sociales, como uno está en contacto con eso todos los días, porque lo ve, porque lo oye, porque ve en los medios, porque hace parte del mundo de uno, eh, entender esos fenómenos requiere de un análisis como el que ustedes están haciendo con esta cátedra y en general en la universidad. Hay que leer mucho. No debe uno contentarse con saber algunas cositas. Uno sabe algunas, pero poquito. Uno tiene que profundizar más en esos fenómenos. Uno sabe que otros tenemos problemas como narcotráfico, como corrupción. Pues sí, todos sabemos. Pero ¿cómo, en qué consiste? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cómo mejorar? Para eso hay que profundizar más, que es lo que ustedes hacen en la universidad. O sea, estudiar más. En la época estudiantil es una época corta, en la cual pasa muy rápido y que hay que aprovechar eh, todos los días. La vida del estudiante es una vida sacrificada porque es una vida de mucha intensidad intelectual, en la cual la universidad lo mantiene a uno como que si no lo dejara descansar. Más lecturas y lecturas y lecturas y lecturas, y estudio, investigación y parciales, pero es corto. En 5 años ya uno más o menos la universidad le dice terminó. Ya uno es abogado, o es politólogo, o economista. Es muy corto. Entonces, como se pasa tan rápido, es tan corto, hay que aprovecharlo mucho para que lo que uno cree que sabe, lo sepa cada vez más y mejor.
El llamado y el consejo es aprovechar esos años de estudiantes que son muy cortos y que pasan muy rápido para profundizar cada vez más, entender cada vez más, leer cada vez más, investigar cada vez más y no contentarse simplemente con las cosas como las ve uno así en el periódico o en los medios, que son como análisis que no son muy profundos. Y ustedes como estudiantes, pues profundizar y profundizar para entender bien la realidad política, social y económica.